¿Qué tal amigos? Bienvenidos a 30 más. Mi nombre es Giovanni. Y yo soy Beto. Bueno amigos, esperemos que hayan tenido un excelente fin de semana. Hubo un fin de semana pues bastante actividad en el fútbol. Se jugó tanto la final de la Eurocopa como la Copa América. Y obvio también hubo la continuidad de lo que es la Liga MX. En este fin de semana pues también hubo bastantes sorpresas en la competición local, ¿no? Sí, una jornada bastante entretenida. Muchos partidos empezaron desde el día viernes. Esto debido a que a mitad de semana, como lo habíamos comentado en el episodio pasado, pues ya se va a empezar lo que es la Leagues Cup. Y lo hicieron con el fin de adelantar partidos. El día del domingo pues tampoco hubo partido de la liga local, ya que por los horarios de las finales pues no quisieron emparejar alguno. Pero creo que sí fue, en general creo que fue un fin de semana bastante entretenido. Algunas polémicas fuera del fútbol. Hablando del deporte, creo que no quedó de ver el espectáculo, ¿no crees? Desafortunadamente, como tú lo comentas, hubo algunas polémicas, más hablando de lo que fue el fútbol internacional. Vamos a hablar más adelante de ello, de la final de Argentina contra Colombia. Pero rápidamente, pues vamos a dar un pequeño resumen de lo acontecido en la Liga Mexicana. Como tú bien lo mencionaste, esta jornada se inició desde el día viernes y concluyó también el día sábado, donde pues estos 9 encuentros de la jornada 2 pues se llevaron a cabo en 2 días. Así es, y bueno, el primero de ellos fue el América que recibió el Querétaro, jugando ahora fuera del Estadio Azteca, en un partido pues bastante entretenido. El América no tuvo complicaciones y ganó por 3-1. En el segundo juego de ese día, Mazatlán se enfrentó contra un Atlético San Luis que ha venido pues jugando bien en lo que va de estas 2 jornadas y sorpresivamente quedaron 2-2. En otro equipo que ha sorprendido bastante bien en este inicio de torneo, Tijuana le ganó 4-2 a las Chivas, que también es otro equipo que ha iniciado bastante mal en este torneo. Y bueno, también hubo el encuentro de Atlas contra Tigres, uno de los juegos que dejó mucho que desear ese día, el día viernes. Creo que fue el peor del día viernes, pero se repartieron los puntos con la mínima cada equipo. Y uno de los equipos que desde el torneo pasado sorprendió bastante a la afición en general, pues el Necaxa no tuvo complicaciones y le ganó 4-1 al Puebla. Y el enfrentamiento entre Hermanos León contra Pachuca, partido más aburrido de esta jornada, tramitaron con un 0-0. Y otro equipo que se reforzó bastante bien ese torneo, quizá el mejor, Toluca, en un partido bastante entretenido, derrotó 3-2 a los Bravos de Juárez. En cambio, Santos contra Pumas, otro empate en esta jornada, se llevó a cabo en el estadio de Santos con un marcador de 1-1. Pumas pues parece ser que se va a seguir manteniendo sin ganar fuera de casa. Y ya para cerrar esta jornada, en un resultado bastante sorprendente, quizá no por la victoria, pero Cruz Azul aplastó en su casa al Monterrey con un contundente 4-0. Pues bueno amigos, como vieron, fue una jornada bastante interesante, a pesar de que la Liga Mexicana sigue jugando con presiones. ¿A qué me refiero esto? Como lo habíamos dicho en programas anteriores, la Liga Mexicana está adelantando estos juegos o estas jornadas, ya que se viene lo que es la Leagues Cup, una competición que para mí es demasiado absurda para la Liga Mexicana. Y bueno, ahorita se llevó a cabo esta jornada tanto viernes y sábado. Se viene la segunda jornada esta semana, empezando a partir de mañana, y se cerraría este fin de semana también para poder iniciar la concentración en Estados Unidos para iniciar esta Leagues Cup. Sí, prácticamente como tú dices, un torneo bastante innecesario para pues México, nuestro torneo. Hay equipos que incluso han utilizado este pequeño inicio de torneo y lo que va a ser la Leagues Cup también como parte de su pretemporada, porque pues hay que ser sinceros, sabemos que México en nuestra liga normalmente inicia antes a diferencia de otros países. Por obvias razones, pues algunas veces el mercado de fichajes recientemente se abre y hay algunos equipos que todavía no se refuerzan o no han llegado a esos refuerzos aún. Y es a lo que me refiero, que esos partidos los utilizan para pretemporada, para que cuando termine esa participación en lo que es la Leagues Cup, pues ya tengan más o menos la idea de cómo van a ser sus formaciones. Algo que, por ejemplo, en el América ocurrió el año pasado, que quizá estuvo rotando el técnico al inicio, pero ya cuando fue el cierre de torneo ya tenía su 11 fijo. Yo me atrevería a decir que va a ocurrir exactamente lo mismo con otros equipos, que sabemos que muchas veces pues también les van a dar oportunidades a esos jóvenes para cumplir los minutos. Pues ha sido también algo muy controversial esta situación que se lleva a cabo pues en este torneo donde los jóvenes empiezan a tener minutos. No solamente ya se han visto jóvenes de la sub-23, ha sorprendido casos que han llegado jovencitos de 16 años a debutar con sus respectivos equipos. Creo que es bueno
Esto puede generar un crecimiento positivo para el fútbol mexicano y obviamente para cada institución. Aquí lo inconveniente que yo comento es los rumores que han rodeado a la selección después del fracaso en la Copa América, pues todavía no se definen, no se han dicho pues grandes noticias, pero uno de los rumores más fuertes es que Javier Aguirre empieza a tomar las riendas de esta selección, ¿no? Desde el día viernes que empezaron estos partidos de la jornada número 2, fue que incluso empezaron a sacar el rumor de que Jaime Lozano pues prácticamente había rechazado el puesto de ser auxiliar técnico, y como tú lo dices y como se ha comentado también estos últimos días, que Aguirre tomaría por tercera vez la selección, pues algo que no deja pues buenas sensaciones, porque anteriormente no ha hecho buenos trabajos. Si bien el señor a lo largo de su carrera como técnico se ha destacado por ser un bombero, Así es. Cuando ha tenido esos partidos importantes con selección mexicana, pues creo que ha quedado de ver, ¿no? Y no sé realmente si se animen de una vez a colocarlo como técnico. No, y hay que recordar también las miles de polémicas que ha estado rodeado este director técnico, tanto con Egipto como Japón, y obviamente los equipos en la Liga Española en las que ha estado. No hay que olvidar que hace unos años estaba siendo culpable de amaño de partidos, amaño de juegos, no solamente en el fútbol español, sino también habían rumores que tanto en Egipto había pasado la misma situación, que por eso había sido pues un director técnico destituido de estas elecciones. Pero además de estas situaciones que rodean de polémica a este director técnico, creo yo que de nada va a servir este nuevo formato, esta nueva regla que está ofreciendo pues, la Liga Mexicana, ya que Javier Aguirre es un director técnico muy tradicionalista, prefiere siempre irse a la segura con jugadores pues de avanzada edad, de jugadores que ya están posicionados tanto por carrera como en sus respectivos clubes y selección. No hay que olvidar que en el Mundial de Sudáfrica decidió llevar de último momento a Óscar Pérez, que realmente tampoco lo hizo nada mal su participación, pero estuvo jugando esas eliminatorias tanto con Corona como Ochoa, y a fin de cuentas ninguno de los dos fue tomado en cuenta para ser el uno o el dos, porque también hay que recordar que el segundo portero en ese momento era Osvaldo Sánchez. No, y es algo que llama más la atención que pues, la primera opción sea Javier Aguirre, porque si nos damos, o por ejemplo nos ponemos a leer lo que son los medios internacionales, pues Ecuador también actualmente está buscando técnico, y se han rumorado pues dos nombres que actualmente dirigen en nuestra liga, como es Almada, que su carrera pues prácticamente previa a llegar a México la había realizado en aquel país, y de igual manera Martín Anselmi, el técnico del Cruz Azul, que pues creo que es un poquito más difícil que él pueda salir ya que acaba de llegar y de renovar con el equipo. Pero a mí me sorprende que, por ejemplo, Almada no sea la opción número uno. Si tanto están diciendo que quieren trabajar con los jóvenes, pues él es el claro ejemplo. Con Pachuca este último semestre lo hizo bastante bien, acompañado de la mayoría de jóvenes y algunos jugadores experimentados. Sí, de hecho, bueno, si realmente Pachuca no quisiera soltar a este director técnico, creo que hay otra opción muy buena. En lo personal, yo siempre he creído que pudiera ser un excelente director técnico para selección. Hablo de Mohamed, Antonio Mohamed, ya que también ha tenido pues experiencia en lo que es el fútbol mexicano. Hay que recordar que ha pasado en varios equipos. O sea, estuvo en Xolos, donde salió campeón, estuvo en Monterrey, donde también salió campeón, estuvo en el Club América, donde también volvió a salir campeón, y pues el último equipo en el que estuvo pues fue Pumas, donde pues desafortunadamente los resultados no se le dieron para poder ganar el título, pero sí rescató a unos Pumas que estaban en su peor momento. Sí, la verdad es que pues creo que hombres en las listas deberían de haber más opciones. Como ya lo repetimos, Aguirre a mí honestamente no me llama la atención. Creo que ya es un técnico que ya está más cerca del retiro que ser alguien que te actualice, que sepa nuevos métodos, que pues es algo que también necesita la selección mexicana. Ahora, por parte de lo del Jimmy, pues sí, en parte creo que es una grosería que le hayan ofrecido ser auxiliar técnico, pero creo que también su poco experiencia que tiene a nivel general de su carrera, que hubiera sido lo ideal para él aceptar ser el auxiliar, porque probablemente si él hubiera ido aprendiendo dependiendo del técnico que estuviera, probablemente ahora sí le darían esa continuidad, porque también hay que decir que es un hombre que en primera división pues no tiene más de 20 victorias, y es obvio que pues por algunas razones podríamos decir que era inmerecido su llamado o estar en la selección mexicana.
Tampoco creo que lo podamos pintar como víctima, ya que él se prestó a esta situación después de la salida de Tata, el director técnico argentino. Su mejor opción para esta selección pues fue Jaime Lozano, que en su momento traía la sub-23, el cual pues había ganado el bronce en los últimos Juegos Olímpicos, pero como tú bien lo comentas, no ha podido pues salir o sacar buenos resultados después de ello. Creo que hasta el mismo Coca había tenido mejores resultados en corto tiempo, y aún así pues no se le brindó esta oportunidad por temas o intereses internos, ¿no? Como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Pero efectivamente Jaime Lozano pues habrá sido un jugador importante en su momento, pero como director técnico creo yo que aún le ha faltado mucho para poder aportar algo positivo a esta selección. Tal vez tenga la confianza y el respaldo de los jugadores, pero no se ha visto dentro de la cancha, ya que los jugadores pues tampoco han pues brindado esa buena calidad de fútbol que en algún momento hemos visto a cada uno de ellos de manera individual. Sí, aparte de que su metodología como que ha sido muy rígida, en el sentido de que pues él tampoco ha querido ajustar o trató de ajustar dentro de los partidos, siempre se murió con la misma formación, los mismos jugadores, en el sentido de que trató de, o tenía otros jugadores en mejor momento y tampoco les brindó esa oportunidad. Y podríamos decir que a lo mejor sí su proceso en fuerzas básicas pues pudo haber sido tomado en cuenta para que le dieran este lugar en selección, pero podríamos compararlo, ¿no? También con lo que fue el técnico actual de España, que también pues el día de ayer ganaron la Eurocopa, que es otro hombre que no tiene experiencia en primera división de su liga, pero él sí tiene un proceso desde la sub-17, donde prácticamente hasta la sub-21 ganó todas las Eurocopas con España. Fue medalla de plata también en esos Juegos Olímpicos, donde Jimmy fue medalla de bronce, bueno, México, y actualmente pues creo que se ha visto ese buen trabajo que ha tenido con España, que ha sido de las mejores selecciones que actualmente ha jugado, pero también ahí pues no parte la culpa total del técnico, sino también hay que ver lo que tiene México como futbolistas. Creo que también esta regla de menores, en lugar de ser algo positivo, pues nada más las estás metiendo para cumplir y no sabes si a futuro estos jugadores pueden ser buenos o en su mayoría resulta ser un fracaso. Sí, no hay un seguimiento adecuado para este tipo de situaciones. Creo yo que una de las cosas que sí debería desaparecer pues es la sub-23. Es una división que sobra, que parece ser más como que la opción de reserva para varios equipos, porque aún así muchos jugadores es muy difícil que lleguen a salir ya estancados en la sub-23. Casi siempre vemos ese brinco de la sub-20 a lo que es el primer equipo, y los pocos que se mantienen en la sub-23 ya no se ven en el equipo grande, son escasos los los jugadores que salen de esa sub, ¿no? Sí, es que no le dan esa continuidad a lo que estamos refiriéndonos. Únicamente los debutan porque les están obligando. No sé realmente cuál vaya a ser la sanción si no los llegan a cumplir, pero yo recuerdo que anteriormente, si no cumplían los minutos establecidos, les quitaban puntos. Quizá hay algunos equipos que probablemente van a tratar de hacer la mayor cantidad de puntos posibles, obviamente los que van a clasificar a liguilla, porque por ejemplo hay equipos como Toluca que estas 2 jornadas no han tenido muchos minutos a sus jóvenes, pero habrá que ver cuál es la sanción. Incluso cuando se comentó que se iba a restablecer esta regla otra vez, muchos técnicos e incluso jugadores pues no estuvieron de acuerdo con esto, por lo mismo a lo que estamos hablando, que no les han dado un seguimiento principal para que puedan ser tomados en cuenta y únicamente los meterían por compromiso. Hay que recordar, tomando un ejemplo, pues no extraordinario, pero lo que pasó hace un año con las lesiones tanto de Alexis Vega y Pocho Guzmán, que había salido este jovencito Yael Padilla, que los primeros juegos pues parecía ser un jugador que se le iba brindar un buen camino, que iba a tener un buen respaldo, que podría tener un excelente crecimiento, pero ¿qué ha pasado o qué pasó posteriormente, como fue pasando el tiempo? Poco a poco este jugador terminó siendo pues opacado o fue bajando su nivel a tal grado que pues está dentro del rango, ¿no? De lo común en el fútbol mexicano. Jamás se le vio una oportunidad de salida a una corta edad del fútbol mexicano, y esto va a pasar muchas veces y van a haber muchos casos similares a este con esta nueva regla, creo yo. ¿No? Y no solamente sucede eso, ¿no?
también hay los claros ejemplos que muchas veces los jóvenes pierden el piso. Es parte de la gente que los rodea que no los sabe acompañar. Como tú comentaste esos ejemplos. También podemos hablar, por ejemplo, de Emilio Lara, que también su primer año quizá con el Tan Ortiz, cuando le empezó a dar esa oportunidad, pues se veía un joven que tenía esas hambres de poder sobresalir, porque justamente pues Jorge Sánchez se acababa de marchar al Ajax, y ahí es donde él aprovechó esa oportunidad donde cada jornada se establecía como un jugador importante en el esquema, pero quizá empezó a tener algunos errores que fue que mentalmente pues no supo cómo recomponerse e incluso pues cada vez tiene menos actividades con el equipo del América. Creo que también ahí es algo que debería invertir en generar la liga, el fútbol mexicano, saber acompañar a estos jóvenes porque pues también sabemos que pues las historias de muchos de ellos, o al menos lo que han contado en cámaras es que, o sea, me refiero de lo que pierden el piso, porque pues muchas veces con los ingresos que empiezan a percibir es cuando prácticamente se sienten ya realizados y el hambre que tenían de triunfar como futbolistas pues empieza a desvanecerse porque como ya perciben un sueldo pues bastante bueno, considerable para ellos, es ahí donde también creo que están haciendo mal, ¿no? Desde jóvenes les empiezan a pagar cantidades extraordinarias. Ahí está el claro ejemplo de Alexis Vega cuando comentó que su primer cheque casi fueron 100,000 pesos y ni él sabía por qué los merecía. Creo que son varios cambios que deberían de ajustar desde fuerzas básicas. Son muchas situaciones las cuales ha perjudicado el fútbol y no solamente podemos tocar el caso claro de Alexis Vega, vamos a hablar de otros jugadores que pues perdieron el piso y poco a poco fueron perdiendo importancia tanto en el fútbol mexicano como en el extranjero. Ahí está Marco Fabián, que en su momento podemos decir que fue un excelente jugador y lo ha sabido jugar de manera inteligente, pues actualmente se encuentra en Andorra como accionista de un equipo y obviamente también creo que siendo un jugador. También el claro ejemplo del Gullit Peña. Son jugadores que vienen, como tú lo mencionas, probablemente de lugares donde pues hay carencias tanto económicas como sociales y empiezan a generar ese tipo de ingresos, pierden el suelo, pierden la realidad del momento que tienen y de las oportunidades que pudieran seguir explotando. Ahora también no es solamente culpar a lo que es el jugador ni el entorno social en el cual pues probablemente crecieron y se desarrollaron, sino también vamos a culpar a lo que son los clubes que tienen demasiada culpa. Caso contrario, lo que ha pasado con Huescas, este jovencito de la cantera de Cruz Azul, donde pues Cruz Azul no quería soltar a este jugador hasta que ellos recibieran el dinero en su cuenta bancaria. Hay que recordar que también pues por temas de horarios llegan a variar y estas transacciones internacionales pues también llegan a estar paralizadas un tiempo por los bancos. En la situación de Huescas pues no le querían dar esa oportunidad hasta que tuvieran el capital y creo yo que si esto hubiera pasado, que Huescas hubiera aguantado, estaría pasando el mismo caso que está viviendo Antuna, donde pues se supone que la ECA Atenas tenía interés sobre el jugador, pero creo yo que por intereses de los mismos clubes no se ha podido dar esta salida del jugador. Y estoy hablando tanto de Guadalajara como de Cruz Azul. Hay que recordar que en otros momentos, no recuerdo ahorita en este momento el jugador, pero pasó lo mismo hace unos meses cuando un jugador que tenía la mitad de su carta con Guadalajara y se iba a ir a Europa, se cayó esa salida porque Guadalajara estaba pidiendo más dinero. Sí, los clubes también son partícipes de poner trabas a los futbolistas mexicanos. Muchas veces se ha comentado que el Pachuca pues es un equipo que le gusta vender o que exporta bastantes mexicanos al extranjero, pero pues también a ellos, y hay que decirlo, es un equipo que al que le pague más es el club al que se lo van a vender. Muchas veces se comentó del rumor en su momento del Chucky Lozano que lo querían varios equipos y afortunadamente pues también el hambre en ese entonces del jugador mexicano de querer salir a Europa pues le ayudó para irse, pero en otros casos, por ejemplo como Luis Chávez, que fue uno de los últimos casos, el jugador después del Mundial él quería salir directamente a Europa, que él quería crecer, tenía esa hambre, pero Pachuca ya lo tenía negociado con Monterrey, ya estaba palabrado. Incluso pues solamente era que el jugador se pusiera de acuerdo para ajustar los sueldos, pero pues fue más sus ganas de salir a Europa que él terminó pagando primero su propia cláusula, algo similar a lo que vivió Rodrigo Huescas, y ya después el Dinamo de Kiev pues pudo devolverle el dinero por decirlo de esa manera. Pero sí creo que los clubes mexicanos, en lugar de
ayudar al futbolista mexicano a llegar a Europa, pues les ponen el pie con las cláusulas tan altas que llegan a ponerles para que los compren, y pues también ha pasado que mejor prefieren irse a Sudamérica a comprar, pues yo creo que por lo menos 2 jugadores al precio que están pidiendo por uno nacional. Así es correcto. Y bueno, ahorita tú me comentabas que este jugador al que yo me refería, que pues se le cerraron las puertas para salir a Europa, parece ser que es Piojo Alvarado. En su momento el jugador quería salir a Europa, pero Guadalajara quería pues obviamente mayor porcentaje del valor del jugador. Cruz Azul había dado luz verde para que se hiciera esta venta. Guadalajara no lo permitió y se repite nuevamente el caso con Antuna, ¿no? Creo que Amauri también es uno de los cáncer en este fútbol, al igual que lo que son Salinas y obviamente Orleg y Grupo Pachuca Medias, porque pues también el crecimiento futbolístico lo han tenido, han sabido hacer negocios muy bien en el fútbol, honestamente, pero sí, desafortunadamente este tipo de situaciones han terminado perjudicando más a los jugadores y obviamente al deporte que a los bolsillos de ellos, ¿no? Sí, varios dueños de ellos, tú comentaste uno, el de Chivas. Honestamente se ve que, pues que el señor, el joven, pues tiene intereses en otras cosas fuera del fútbol. Incluso sus aficionados a través de redes sociales pues han manifestado bastante seguido, ya que pues han ingresado bastante dinero en las últimas temporadas, tanto por jugadores, por derechos de transmisión, y pues la verdad es que su equipo no lo ha reforzado bien. Se ha visto los resultados recientes en este inicio de torneo, que hay jugadores que ya no tienen que estar en su equipo, que les hace falta reforzarse en posiciones, pero misteriosamente pues nadie sabe qué sucede con ese dinero que ingresa, porque pues la verdad Chivas tampoco es como que sea un equipo que históricamente se haya caracterizado por ser un equipo que se refuerza bastante, pero pues en fuerzas básicas también les ha costado bastante trabajo conseguir futbolistas buenos. Sí, de hecho hubo un momento en el cual culpaban a la expareja de su padre por esta situación económica, pero después de unos días ella salió a dar declaraciones en sus redes sociales diciendo que ellos no tienen nada que ver con esta situación económica, que todos se deben de enfocar directamente con Amauri, que es el que administra este equipo, y curiosamente después de esta situación parece ser que Guadalajara se puso a buscar más jugadores para pues poder reforzar a su equipo, pero creo que los resultados o la forma en la que lo han estado haciendo ha sido muy mala, que esto no va a cambiar hasta que creo yo que cambien de dueño o que pongan a un presidente que sí pueda trabajar de manera autónoma. Y bueno, como comentábamos al inicio del capítulo, ayer también se jugó lo que fue la final de la Copa América, y pues tristemente creo que se está hablando más de lo sucedido previo antes de los 90 minutos, bueno, 120 en este caso, que lo que realmente sucedió en cancha, ya que pues hubo una situación bastante desagradable, y bueno, queda en la mira de Estados Unidos, uno de los países que va a hacer el Mundial junto con Canadá y México, que van a quedar en la mira por lo sucedido el día de ayer, ¿no? Y no creo que solamente sea un factor importante lo que pasó el día de ayer. Hay que recordar las declaraciones de Bielsa, días anteriores, donde había comentado que las instalaciones de entrenamiento estaban en pésimas condiciones. Parece ser que no tienen idea alguna los estadounidenses de cómo se debe de mantener un campo de entrenamiento, instalaciones para poder cumplir con la calidad que tiene que llevar cada uno de los seleccionados. Y aquí lo importante es ver que Estados Unidos se proclamó como el líder de estos tres países para hacer este mundial. Creo yo, y me voy a escuchar mal, pero la verdad es que de estos tres países, y eso a medias, podemos decir que México es el más preparado por las instalaciones que llega a tener pues en el fútbol mexicano, ¿no? Tenemos buenos campos de entrenamiento, hay que hablar tanto de Pachuca, Cruz Azul, el Club América, Pumas, Santos. Creo que estos equipos, también Monterrey, han hecho un excelente trabajo logístico en lo que ha sido para sus equipos. Y a comparación de lo que son las franquicias allá en Estados Unidos, donde nada más juegan 6 meses, es obvio que no le van a invertir el mismo capital que se le invierte aquí en México, ¿no? Y hay que recordar también que allá en Estados Unidos muchos de sus campos son sintéticos. Sí, pues la mayoría de sus estadios son de equipos de fútbol americano. Y bueno, una de las tantas cosas que tú mencionaste, pues también hay que decir que en esta Copa América, pues quedó mucho que deber la seguridad.
porque incluso no solamente fue lo ocurrido el día de ayer, en los partidos de México, pues prácticamente vimos en redes sociales aficionados peleándose de países entre mismos mexicanos o mexicanos contra venezolanos, que por ejemplo fue uno de los últimos partidos de México donde hubo pues bastantes videos. Pero sí, creo que Bielsa tuvo bastante razón. Vimos esa semifinal de Uruguay-Colombia cuando finalizó, donde los jugadores de Uruguay se metieron a las tribunas a pelearse con los aficionados de Colombia por defender a sus familias. Y ahí es donde creo que está quedando mucho que deber esta seguridad. Estados Unidos pues es un país donde realmente también hay otros deportes de estas magnitudes, y me sorprende que no tengan esa misma seriedad que le han intentado meter, por ejemplo, al fútbol americano. El día de ayer pues hubo casi una estampida de aficionados de Colombia y Argentina al querer ingresar, e incluso pues hubo sobrecupo, es algo que se comentó bastante, y pues se retrasó casi hora y media el partido por lo mismo de que pues algunos aficionados incluso estaban desmayados de que en el lugar tan reducido en el que se encontraban en ese momento. Y como tú lo comentas, esa seguridad creo que está a medias. Hay que recordar que pues en estos momentos Estados Unidos se encuentra en elecciones y creo yo que también puede ser un factor muy importante que haya perjudicado este compromiso pues continental, porque pues esa paranoia o ese enfoque que tal vez tú comentas que le ha perdido la seriedad ha afectado también a esa competición, y esto va a generar pues obviamente que esté en la mira los tres países, no solamente Estados Unidos. Aunque lo vuelvo a repetir, creo yo que México está más preparado que tanto Canadá y Estados Unidos. Sí, es obvio que, por ejemplo, también lamentablemente en nuestra liga han ocurrido hechos no de esta magnitud, pero hemos visto violencia, ¿no? El claro ejemplo pues fue el día viernes, donde en el partido de Xolos Chivas, aficionados estaban peleándose a golpes, e incluso se comentó que a las afueras del estadio hubo un muerto porque a alguien le dispararon con un arma de fuego. Creo que sí son situaciones en las que pues CONCACAF debe de también ayudar a que estos países se organicen de buena manera, porque no solamente es que ocurra en esta área del fútbol, también hay que decir que durante la Eurocopa pues varias selecciones pues sabemos que tienen problemas políticos, e incluso pues los aficionados previos a los partidos se agarraron a golpes afuera de los estadios. Creo que también es un mal, o es algo que se ha caracterizado lamentablemente en el fútbol, la violencia, y ojalá 2 años del Mundial pues puedan arreglar esta situación. Y bueno, fue un torneo con 12 selecciones. Habrá que ver cómo le van a realizar, cómo le van a hacer para realizar un mejor papel en general estos tres países, porque también hay que aclarar que pues va a ser el primer mundial con 48 selecciones. Son 16 más de las que normalmente es un mundial. Y pues obviamente pues, habrá que ver también qué países van a estar clasificados, porque también hay poblaciones que son más amplias que otras, países de Asia, del Mediterráneo. Todos esos países pues cuentan con poblaciones bastante grandes, y ojalá que puedan organizar algo que les dé seguridad a los demás aficionados. Creo yo que aquí lo que va a servirles a Estados Unidos o su segunda oportunidad para demostrar el control va a ser el Mundial de Clubs. Hay que recordar que este también se va a llevar a cabo en Estados Unidos. Creo que el Mundial de Clubs les va a ayudar a cambiar esa imagen que dejaron con la Copa América. Y si se vuelve a repetir esta situación, creo que puede haber presión por parte de la FIFA y obviamente algunos países para pues cambiar la situación de este Mundial que viene, ¿no? Sí, y aparte va a haber, yo me atrevería a decir que muchos problemas migratorios, porque tú comentabas hace 8 días que normalmente cuando llegan a participar por ejemplo, en la Copa Oro, países como Haití, islas caribeñas, pues muchas veces se ha dado a conocer la noticia de que algunos jugadores desertan por lo mismo de que prefieren buscar trabajo en Estados Unidos. Y no dudo que, por ejemplo, aficionados que vayan a viajar a aquel país o a Canadá, por ejemplo, traten de hacer lo posible para quedarse legal o ilegalmente, y ahí es donde habrá que ver las medidas de seguridad que van a tener los estadios y sobre todo las ciudades. Así es correcto, pero pues ya hablando fuera de lo que, pues temas políticos y administrativos de lo que fue esta Copa América, vamos a hablar rápidamente de lo que pasó, de este partido, pues bastante, eh, bueno, fue importante, pero creo que también dejó mucho que desear. Creo yo que Colombia se murió de nada, había hecho un excelente torneo y le guardo mucho respeto a la selección argentina, donde pues sin su gran figura Messi,
pues lograron sacar este resultado en tiempos extra, ¿no? Sí, un partido bastante entretenido el primer tiempo. Creo que Colombia los primeros 45 minutos fue mucho mejor que Argentina. Estaban realizando una presión pues bastante buena, ya que incluso pues, perdieron tantos balones Argentina por tratar de salir jugando desde el portero. Trataban de mejor despejar los balones para no complicarse. Pero sí creo que Colombia al final los cambios también siento que les perjudicaron, porque pues, hay que comparar las plantillas, ¿no? Por un lado Argentina de titular pues tiene a Julián Álvarez del Manchester City y de suplente pues tiene a Lautaro Martínez, ¿no? El capitán del Inter de Milán. Y los últimos cambios que realizó Colombia siento que ahí fue donde perdieron, ya que pues fueron jugadores que juegan en ligas del continente americano. Pues sí, y aquí el héroe para esta selección argentina fue Lautaro, que entró de cambio en estos tiempos extra para pues vencer a esta defensa y el portero colombiano que creo que habían hecho un buen tiempo como tú lo comentas, aunque pues era obvio que se iban a fundir estos jugadores por la intensidad en la cual se estaba cerrando este juego. Y lo importante aquí también es que el juego se ganó pues en tiempo pues reglamentario, por así decirlo, en tiempo futbolístico y no se fueron a la instancia de penales, porque creo que ahí en penales, ahí sí hubiera sido pues algo decepcionante, ¿no? Para la afición en general. Como por ejemplo Ecuador, cuando jugó contra Argentina y llegaron a esa instancia de los penales, pues la verdad es que ese cierre de partido de Ecuador se había visto mucho mejor, pero pues en penales no tuvieron oportunidad, los jugadores se notaban bastante nerviosos y pues enfrente tenían un experto en penales como es el Emiliano Martínez, que bueno, sabemos que normalmente en este tipo de instancias el arquero argentino se crece bastante. Así está la información del día de hoy, esperemos que les esté gustando. Le damos la bienvenida a nuestros nuevos seguidores, gracias por seguirnos, suscríbanse, denle a la campanita para que pues puedan llegarles las notificaciones de cada semana cuando subimos estos videos. Hacemos este pequeño resumen de 30 minutos todos los lunes y entre semana vamos compartiendo información tanto igualmente aquí en YouTube con Shorts y también en TikTok. Nos encontramos en Spotify para los que les gusta escucharnos en el camino o cuando van en el auto. Les agradecemos mucho su apoyo. No sé si quieras agregar algo más. No, solamente igual agradecerles. De a poco creo que hemos ido creciendo una vez más. Gracias por compartir. Creo que les ha gustado bastante los shorts. Tratamos de que sean concisos y precisos con la información para tampoco hacerles un video tan largo y que se aburran. Sí, los videos de los lunes pues son un poquito más amplios para tratar de algunos temas importantes como pues, el ejemplo de lo que ha ocurrido este fin de semana, pero solamente agradecerles y que nos sigan apoyando. Pues bueno amigos, les deseamos que tengan una excelente semana. Hay que recordar que vuelve la Liga Mexicana, bueno, ahí está la jornada número 3 esta semana, empieza el día de mañana y mi nombre es Giovanni. Y yo soy Beto. Esto es 30 más, hasta pronto.